Saludos, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la segunda venida del Señor. Y como ustedes han venido siguiendo estos estudios, esta es la tercera parte de todo este estudio. Me alegro de que sigan escuchando y aprendiendo todo lo referente a la segunda venida del Señor. En esta ocasión, quiero hacer una pequeña reseña histórica acerca de Tesalónica. Tesalónica en realidad es una ciudad que todavía existe. Está ubicada en Grecia y es una ciudad costera. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero. Y la Biblia nos cuenta, nos narra, ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, que él pasó 3 fines de semana, digamos así, 3 días de reposo, como dice la Escritura, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, lamentablemente, hubo mucha oposición de parte de los judíos de aquella sinagoga y de muchos otros judíos que con seguridad vivían en esa ciudad. Y también estos levantaron a la gente de Tesalónica y el apóstol Pablo tuvo que salir de esa ciudad. Al salir de esa ciudad, él nunca jamás regresó a Tesalónica, pero se quedó con esa espinita en su corazón y él quiso saber qué habrá pasado con aquellos creyentes a los que se les predicó el evangelio en aquella ciudad. Entonces fue Timoteo el encargado de regresar a esa ciudad y a ver los resultados de la predicación del apóstol Pablo. Y cuando Timoteo regresa de Tesalónica, regresa con unas noticias, podríamos decirle de este modo, increíbles. Regresó con excelentes noticias. En mi lenguaje podría decir, él nunca se imaginó lo que se iba a encontrar en esa congregación. La Biblia nos cuenta, como ya hemos leído en algunos pasajes de Tesalonicenses, que esa gente recibió el Evangelio en medio de una gran tribulación. Exactamente las mismas palabras que nosotros habíamos leído en el libro de Mateo y que ya he hecho algo de referencia a este asunto. Pero a diferencia de otras congregaciones, como por ejemplo los hebreos, cuando comenzó la persecución por parte del apóstol Pablo contra los creyentes de Jerusalén, la Biblia nos dice que salieron muchísimos de Jerusalén, huyendo por sus vidas. Muchos salieron de ahí, salieron huyendo. Pues, lógicamente estaban siendo encarcelados, muchos de ellos murieron en manos de las personas que les estaban persiguiendo, y atrás de todo esto estaba el apóstol Pablo. Pero la gloria de Dios se manifestó en esta iglesia de Tesalónica porque absolutamente nadie salió huyendo de esta congregación. Absolutamente nadie. Y en el versículo capítulo 1 y el versículo 3 de esta carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, miren lo que dice, escribe el apóstol Pablo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. No sé si ustedes entiendan lo que está leyendo, lo que estamos leyendo en este versículo. ¿Cómo en medio de una gran tribulación puede crecer el amor y la fe? Debería ser todo lo contrario. En medio de gran tribulación, como normalmente se predica en las iglesias evangélicas, la gente sale huyendo, sale despavorida. La gente entra en desesperación y realmente toma decisiones que por salvar su vida, seguramente tienen que huir a otro lugar. Pero en este caso, en el caso de los tesalonicenses, ocurrió un milagro de parte de Dios. El amor de Dios y la fe surgían en medio de gran oposición. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos está dando una lección para la gente que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Cómo es posible que en medio de esta gran tribulación por el cual tiene que pasar la iglesia de Cristo Jesús surjan estas dos cosas? Realmente es la mano de Dios operando sobre el pueblo de Dios. No es ninguna otra cosa más. Es la gloria de Dios operando sobre el pueblo de Dios. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, y este es el ingrediente de los cielos del corazón de los creyentes genuinos,
el gozo del Espíritu Santo en medio de gran tribulación. Sin el gozo del Espíritu Santo de Dios, hermanos, difícilmente una persona que se diga ser creyente va a soportar la persecución, va a soportar las angustias, los dolores que significa atravesar todo esto. En Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 2, nos dice las Escrituras: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue puesto delante del Señor Jesucristo para pasar absolutamente todo lo que él sufrió por causa de su iglesia, de los escogidos? Todo ese oprobio, había un gozo dentro de él, el gozo del Espíritu Santo de Dios. Y es exactamente lo mismo que tiene que reposar en los creyentes genuinos, que tengamos que atravesar esta gran tribulación. Así que es importante que realmente ese gozo del Espíritu de Dios abunde en nuestros corazones ahora. No esperemos para ese tiempo, mis queridos hermanos. Ese gozo tiene que manifestarse ya en la vida de cada uno de nosotros. Regresando a 2 Tesalonicenses, al capítulo 1 y el versículo 3, a la expresión fe y amor. Es una expresión que se repite a lo largo de los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué obraba la fe en los tesalonicenses? Porque simplemente el amor de Dios se manifestaba en la vida de ellos. No hay ninguna otra respuesta al respecto. En Efesios, el capítulo 6 y el versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. A esto añadimos otro ingrediente más, otra virtud más: paz. En medio de la angustia, en medio de la tribulación, paz de Dios y paz de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser hallado en nuestros corazones. El gozo del Espíritu de Dios, la paz de Dios, el amor y la fe va sumando al carácter de los creyentes de este tiempo. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia. Otro ingrediente más del carácter de Cristo Jesús. Gracia va a ser hallado en los creyentes del último tiempo, en los creyentes genuinos. Ahora, es posible que la fe sea más fácil de explicar que el amor. Es un poco difícil explicar el amor de Dios. ¿Qué es el ágape? Como se pronunciaría en el idioma griego, el amor de Dios. ¿Qué significa esta palabra amor, el amor de Dios? Bueno, yo quiero ejemplificar de alguna manera sencilla lo que significa el amor ágape de Dios. Y quiero llamarle la maestría del amor. Tenemos un video grabado acerca de la maestría del amor. Si de pronto ustedes siguen escudriñando ahí en mi página, van a encontrar que hay una lección acerca de la maestría del amor, pero me gustaría recordar con un ejemplo muy sencillo. Hubo un joven que viajó a Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que este joven no quiso ser un obrero común, un trabajador común. Lógicamente que vino con la idea del sueño americano y se dio cuenta que aquí en medio de ese país, la competencia es tan brutal, tan tremenda, que él, decidió entrar a la universidad. Se graduó de la universidad con todos sus esfuerzos, tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que sacrificar sus horas de descanso por conseguir un título de la universidad. Consiguió el título de la universidad, pero él se dio cuenta que eso era insuficiente para este medio tan competitivo. Y él dijo: voy a sacar una maestría en tal materia. Siguió sacrificando sus horas de descanso, compaginando con su trabajo, literalmente muy pocas horas de dormir, muy pocas horas para reposar, pero al final consiguió ese título, esa maestría. Y lo bonito de todo esto, como ustedes saben, cuando hablamos de una maestría en cualquier materia, en cualquier profesión, son maestros especiales. Son maestros que nunca van a repetir una clase. Son clases que uno no se puede perder. ¿Y por qué hablo de este ejemplo? Porque sencillamente el Señor Jesucristo va a tomar muchas cosas de nuestras vidas,
Cosas buenas, cosas malas, cosas del pasado, cosas del presente, cosas que nos han afectado, que han dejado una huella en nuestra vida, en nuestros corazones. Es fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Es fácil amar a nuestros familiares. Normalmente tenemos un círculo exclusivo en nuestras vidas, los hermanos de la iglesia, amistades o lo que sea, con los cuales nos llevamos absolutamente bien. Con ellos no hay ningún problema en cuanto al amor de Dios. Pero ¿qué tal si vamos a un medio adverso, donde el cristiano es perseguido, donde el cristiano es maltratado, donde el cristiano es odiado por causa de su fe, donde del cristiano se hace burla, se hace mofa, todo lo que ustedes quieran pensar en contra de un cristiano? ¿Saben? Eso es lo que va a utilizar el Señor para que tu corazón, en un momento dado, la maestría del amor sea manifestada en ese medio adverso. Ahí nosotros podemos comprobar lo que en las palabras del Señor Jesucristo: debemos orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen. Y es exactamente esto lo que hacían los tesalonicenses. Ellos pudieron comprobar por carne propia que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Esa es la maestría del amor que tiene que desarrollarse en nuestros corazones en este último tiempo. Bendito sea Cristo Jesús, mis queridos hermanos. ¿Sí? Las congregaciones actuales, muchas congregaciones, muchos predicadores, hablan acerca de un rapto que ellos suponen será antes de la gran tribulación. Bueno, el asunto es de que hablan de esta gran tribulación porque simplemente no conocen el amor de Dios a profundidad como una maestría que se manifiesta en sus vidas. Están llenos de un miedo terrible. Y escuchen lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios tiene que perfeccionarse en nuestros corazones. Y cuando ese amor genuino de Dios manifestándose en nuestras vidas, ¿qué temor a la gran tribulación? ¿Qué temor al diablo? ¿Qué temor a la bestia? ¿Qué temor a la gente con las que nos toque vivir en ese tiempo? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Nuestro temor debe ser para nuestro Dios y no para esas circunstancias. Bendito sea Dios. Ahora, no solamente la fe y el amor fueron cualidades significativas en estos hermanos de Tesalónica. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 4 leemos: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí podemos ver que junto a la fe hay otro ingrediente espiritual, otra virtud más que tiene que existir en nuestros corazones y tiene que ser halladas en nuestras vidas: la paciencia. La paciencia asociada a la fe. ¿Sí? Y veamos algunos ejemplos. Hebreos capítulo 6 y versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredar las promesas del Señor? ¿Cómo? Con paciencia, hermano. Todas estas cosas tienen que ocurrir. Mientras confiamos en la palabra del Señor, que es la fe, tenemos que soportar todas aquellas cosas que tengan que sobrevenir a nuestras vidas. ¿Cómo? Con la paciencia de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Santiago nos anima que cuando somos probados, hermanos, realmente el gozo del Espíritu de Dios se manifieste, porque algo está haciendo el Señor en nuestros corazones, ¿sí? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 10.
Miren, creyentes genuinos en la gran tribulación, esto ya lo demostré en unas lecciones anteriores. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lógicamente que la presión va a ser tremenda en este tiempo. No lo puedo negar, no lo puedo dudar. Pero aquí está la paciencia y la fe de los santos en medio de gran oposición, en medio del reino de las tinieblas. Hay gente guardando la fe y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué significa paciencia? El diccionario Strong de la Biblia nos da el significado y miren lo que dice. Permanecer bajo la cercanía o presencia de alguna persona o cosa en el sentido de esperar. Y aparte de esto hay otro significado también. En el Nuevo Testamento implica aguantar, sufrir, soportar. Y esa es la cualidad de la profundidad del amor de Dios. Aguantar, sufrir, igual que el Señor Jesucristo en el momento en que estaba siendo entregado a los gentiles, a los judíos, a padecer todo ese proceso de aflicción hasta su día en la cruz. Exactamente para los creyentes, exactamente para los hijos de Dios en ese tiempo. Por alguna razón somos llamados ovejas del Señor. Ovejas. ¿Quién es el corderito de Dios? Cristo Jesús. ¿Y quiénes somos los corderos? Las ovejas del Señor. Bendito Dios. ¿Por qué diferencia entre los padecimientos de Cristo Jesús y su pueblo? Ahora, la palabra ira en estas cartas de los tesalonicenses aparece en 3 partes de estas cartas. En primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14, 15 y 16. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Ya les narré esto al comienzo de la lección de este día. Las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles, para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y la tercera referencia a la palabra ira, Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero explicar este asunto de la ira. ¿Sobre quiénes se manifiesta la ira de Dios? Leímos en Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 15 y 16 y nos comienza dando una idea bastante clara sobre quiénes se va a manifestar esta ira, la ira de Dios. Sobre aquellos que se oponen a la predicación del Evangelio. ¿Sobre quiénes más? Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta palabra, conocer, nosotros la podemos encontrar en Juan el capítulo 17 y el versículo 3. Y dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, podemos decir que creemos en Dios. ¿Y saben lo que dice Santiago? Los demonios también creen, pero ellos tiemblan. Pero hay creyentes que dicen creer a Dios, pero no tienen una relación personal con Dios ni con el Señor Jesucristo. En otras palabras, no conocen a Dios. No tienen realmente conocimiento de quién es Dios. Entonces están en un serio peligro. Otro asunto más acerca de la ira de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre cualquier persona, sea hombre, sea mujer, que realmente tiene problemas con su sexualidad, sobre cualquier persona y no se arrepiente, la ira de Dios viene sobre esa persona. Y ahora, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande, 7 ángeles que tenían las 7 plagas porteras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Del capítulo 15 al versículo 16 del apóstol que está escribiendo esta carta, el apóstol Juan, es bien claro sobre quién se van a derramar las plagas. No voy a leer desde del versículo 1 al versículo 11, solamente voy a leer lo más representativo de todo esto. Apocalipsis 16 y versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Versículos 10 y 11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino. Se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron por sus obras. Vayan sumando ustedes cada una de estas características y al final voy a hacer un resumen sobre esto. Y para terminar sobre este asunto deferente a la ira de Dios, para explicar un poquito más, hay algo especial en las Escrituras para explicar sobre cierto tipo de personas que será manifiesta la ira de Dios. ¿Y por qué hago este comentario? Lo explico un poco más adelante. Hay 2 formas de explicar la interpretación de las Escrituras. Primero, espiritualmente, y lo segundo, carnalmente. El apóstol Pedro, en su primera carta, en capítulo 1, versículos 20 y 21, miren lo que nos dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Para interpretar las Escrituras, cualquier parte de las Escrituras, especialmente lo que estamos hablando sobre la segunda venida del Señor, no podemos hacer una interpretación privada si no tenemos todo el fundamento necesario para explicar y hacer comprender realmente cada pasaje de las Escrituras. ¿Por qué traigo a colación estos versículos? Porque al final de Apocalipsis hay una seria advertencia que muchos no toman en cuenta y voy a leer esa advertencia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No puedo añadir más palabras a esta profecía, porque corro un serio riesgo de que esas plagas caigan sobre mi vida. Y miren el siguiente versículo, versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 2 advertencias, 2 riesgos: aumentar a la profecía o quitar palabras de las profecías. Hay consecuencias mortales, por decirlo así. Haciendo un resumen de la ira de Dios y sobre quienes se manifiestan las plagas, podemos decir: primero, sobre aquellos que se oponen a la predicación del Evangelio. Segundo, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, sobre todo asunto de inmoralidad sexual, sobre toda avaricia e idolatría. Cuarto, sobre el trono y el reino de la bestia y sobre toda persona con la marca de la bestia y los que adoran su imagen. Y quinto, sobre toda persona que al oír estas palabras proféticas aumenta cosas no reveladas. Queda bastante claro que la ira de Dios en ningún momento cae o se manifiesta sobre el pueblo genuino de nuestro Dios. No se manifiesta en ninguna persona que realmente conoce a Dios y conoce al Cordero de Dios. No se manifiesta sobre ninguna persona. Hay un gosén espiritual en estos últimos tiempos. Hay un gosén espiritual en este Egipto espiritual. Y en este gosén espiritual es protegido el pueblo de Dios. Para terminar,
Este es el poder de Dios, que en medio de gran adversidad, ninguna de estas cosas van a tocar tu vida, a ningún creyente genuino. Hermanos, me gustaría que me den un like a la administración de esta noche a este video. De pronto se suscriben y ustedes mismos comienzan compartiendo este video con muchas otras personas. Creo personalmente que es una gran enseñanza. El Señor les siga bendiciendo y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.